15. Gloria a Dios. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Vamos a irnos al capítulo número 3 del libro de Éxodo, adelantito, el versículo, vamos a leer el Éxodo 3, versículo número 7. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, una tierra buena y mucha tierra que fluye leche y miel, el lugar del cananeo, del eteo, del gergeteo y el heveo y el jebuseo. Vamos a leer todavía en el capítulo número 12 para que tengamos una comprensión de Éxodo siempre, y leemos en este capítulo número 12 el versículo que vamos a leer es el 13, del 1 al 13. Dice: habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero junto a las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Vamos a leer el versículo número 13. La sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo número 19: por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, serán cortados de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó, verso 21, a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad, tomaos corderos por vuestras familias, sacrificad la Pascua. Versículo número, vamos a ver el versículo número 27 todavía. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra causa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta oportunidad tu
bondad, tu amor, tus cuidados. Te pedimos en este momento especial donde tu pueblo está reunido, que nos traigas el pan de arriba, el consuelo a través de tu palabra, que nos ilumines, que nos des ese discernimiento para que podamos estar firmes en medio de las diversas batallas. Espíritu Santo, gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Tengan ahí la bondad. Gloria a Jesús. Vamos a hablar de acuerdo a estos versículos que hemos leído en el tema o en la idea. Las promesas de Dios son fieles. Promesas de Dios son fieles. Vamos a ver, en primer lugar, lo que leíamos en el libro del Génesis, en el capítulo número 15, se refiere al pacto que hace el Señor con Moisés. El pacto es que Él bendeciría a Moisés, Abraham, y lo llevaría a ser una nación enormemente grande. Esta nación que saldría de los lomos de Abraham sería esclava en la tierra de Egipto. Esto es importante ver de que el Señor está señalando un futuro a largo plazo, que esta descendencia de Abraham no sería esclava por poco tiempo, sino especifica ahí por 400 años. Esto era, como decíamos, lo que pactaron el Señor con su siervo Abraham. Parecería que a los israelitas, luego de que se llegó a ser una nación ahí en ese imperio de Egipto, no hay por qué dudar que cada familia, de acuerdo a esas promesas de Dios, siempre estaban pendientes y siempre estaban preguntándose por qué estaban en una condición como la que habían caído, como en este caso era el estar sometido bajo el yugo de Egipto. Es un hecho que ellos estaban siempre de alguna manera reclamando, preguntando que cuándo sería esta liberación. Y en el capítulo número 3 del libro de Éxodo, verso 7, ahí veíamos que han pasado los siglos, llámele 400 años, y en este preciso capítulo y versículo 7 del 3 del Éxodo, aparece ahí ya el Señor abordando a Moisés en este caso. Y ahí le está encomendando, le manda a que Moisés sea el libertador de su pueblo. Y lo que leíamos era: he escuchado el clamor de mi pueblo, por tanto es el momento de sacarlo. Qué bueno que aun cuando, sin pensarlo de otra manera, los israelitas habían hablado sin duda mal, habían pensado que el Señor se había olvidado de esa promesa que antañamente había hecho a su padre Abraham, pero que ahora vemos cristalizado esta promesa cuando ya se encomienda a Moisés a que ejecute la liberación.
Quiere decir que llega el momento de la liberación. Y ahora lo que vamos a ver es que en esta liberación, hermanos, en primer lugar, vemos la fidelidad de la promesa del Señor. Esa fidelidad la vemos ya hecha una realidad, aun cuando habían pasado muchos años. Pero ahora se va a ejecutar lo que es la liberación. Se pensaría que la liberación de Israel era sencillamente, bueno, ahora es el momento para que ustedes salgan de lo que es este dominio de Egipto. Se podía pensar, bueno, se cumple al fin la promesa. Lo que vamos a ver en este caso es que aun cuando pareciera que se había tardado el Señor, no obstante, llega el momento de la ejecución de esta promesa. Pero hay lo que es algo que hay que ponerle atención, y es lo último que leíamos. Ahí lo que leíamos estaríamos viendo o dibujando lo que es la parte que le correspondía a Israel, la parte que le correspondía hacer a los que por siglos habían estado bajo el yugo de Egipto, y la parte que les manda hacer, que es lo que leíamos en el capítulo 12 del Éxodo. Yo lo voy a generalizar. Era prácticamente una preparación, hermanos, una preparación en todo el sentido de la palabra. Ahí les está recomendando primeramente que ellos deben de llevar a cabo lo que es el asunto del cordero. Aparte de eso, ellos deben de llevar a cabo lo que es la Pascua, que es la que van a celebrar con ese cordero. Ellos deben de llevar a cabo lo que es el quitar todo asunto de levadura dentro de lo que eran las casas. Y eso podrían ser por lo menos 2, 3 detalles que no tengo tiempo para ir enumerando todo lo que era la parte que correspondía hacer a los que estaban esperando la liberación. Y vemos que de acuerdo a estos versículos, esto funcionó. Lo que veíamos ahí es que viene el momento, la fecha y todo de lo que es la liberación. Esta liberación fue, por supuesto, el motivo de también que ellos llevaron a cabo la obediencia a las recomendaciones que se le da a través de Moisés al pueblo. Usted leía conmigo que luego dice tienen que agarrar un cordero, les da la edad del cordero, cómo deben de entrar en sus casas para comer en familia el cordero y no dejar nada del cordero. Ellos también se les está mandando a que debe de pintar los lindeles de la puerta con la sangre del cordero. Se les está recomendando que deben de estar concentrados en sus casas, listos para partir con el bordón en la mano. Todo eso son las recomendaciones que se les da para que luego se dé el evento de la liberación. Y eso fue lo que diríamos permitió que Dios cumpliera la promesa. Si estos judíos o estos israelitas no llevan a cabo al pie de la letra lo que les recomienda Dios por medio de Moisés, que era la parte que ellos tenían que llevar a cabo, hermanos,
siento decirlo y no tengo temor en expresarlo, que la liberación no se lleva a cabo. O si se lleva a cabo hubiese sido quizás muy lejos después de esta fecha, cuando el pueblo hubiese entendido y corregido lo que se le había encomendado. Dicho de otra manera, acá lo que vemos es, primero, es la fidelidad de Dios. Dios le dijo en 400 años, yo libertaré a mi pueblo, pero ahora que se ha llegado el momento de esto, lo vuelvo a recapitular, lo que tiene que hacer el pueblo es esto, es esto, y es esto, y es esto otro. Y eso fue lo que hicieron. Ahí vemos nosotros que se encerraron, vieron que buscaron el cordero de acuerdo se les había encomendado, y luego se da lo que es la tremenda liberación, donde ellos salen, hermanos, bendecidos con muchas riquezas y todas las cosas que los egipcios les habían dado, y salen en victoria. Ahora, ¿qué quiere o qué queremos decir o qué queremos enseñar o aplicar con esto que estamos hablando? No olvidemos que siempre dentro de la palabra, yo he venido diciendo, y eso no es que yo lo diga, sino que es un hecho, que siempre en todas las escrituras y en particular en el Antiguo Testamento, lo que vemos son figuras literales o asuntos literales que figuran un evento que se dará en el futuro. Y yo no puedo ver otra cosa, hermanos, en esto, sino el caso mismo de la iglesia. Aquí yo puedo verme aquí reflejado. Aquí podemos ver la iglesia reflejada. ¿En qué sentido? Sabemos nosotros que, hermanos, Dios siempre ha sido ese Dios de pactos, ese Dios de promesas, ese Dios que dice, haré esto, y no hay por qué dudarlo. Me trae, por supuesto, la idea y el mensaje de cómo el Señor habló con sus discípulos en ese periodo donde ellos anduvieron en ese ministerio con el Señor. Les hace siempre una promesa. Esa promesa es: me voy, pero regresaré. Esa promesa es: así como le habéis visto ir, así en la nube del cielo, así vendrá de nuevo a la tierra. El Señor dijo: me voy pues a preparar morada para vosotros, para que vosotros estéis donde yo esté. Y sucesivamente vemos que ahí sigue viéndose al Dios de las promesas, al Dios que ahora ya no es a Israel, sino a su iglesia. Y parecería, hermanos, que este asunto de lo que el Señor ofreció y prometió a la iglesia, podía pensarse que es un asunto que ya se olvidó. Es un asunto que, bueno, ya pasaron muchos siglos y no se ha visto la promesa, y no se ha visto el cumplimiento de esta oferta que Dios hizo. Dice Pedro en su segunda carta, dice que los burladores dicen: ¿dónde está? ¿Dónde está el avivamiento? ¿Dónde está el regreso del que dijo que vendría? Es decir, hay una especulación, hay siempre como un dudar, que en este caso ya no son 400 años como en el caso de Israel, sino que en el caso de la iglesia es 2000 años han pasado, y no, hermanos, se ha dado lo que fue esa promesa. Todavía no se ha dado. Ahora, eso no quiere decir que no se va a dar. Eso no quiere decir que vamos a quedarnos frustrados y engañados.
nosotros sabemos, hermanos, que la palabra dice que es viva y eficaz. Nosotros sabemos que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Nosotros sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros sabemos que Él dio una palabra. Él dijo: me voy, pero volveré. Nosotros debemos de saber, hermanos, que ese Dios es fiel. Debemos de saber que, hermanos, se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero Dios no se olvida de su pueblo. Él es el Dios de pacto. Él es el Dios que no falla en sus promesas. Hermanos, no hay por qué muchas veces caer en la especulación y decir: nos han hecho fraude, nos han engañado. Nos engañarán las promesas de los hombres, nos engañarán las promesas humanas, pero las promesas divinas son fieles y verdaderas. Amén. ¿Cuántos creen que esas promesas se van a cumplir? ¿Cuántos creen que nuestro Dios llegará el momento como llegó en el caso de Israel a través de Moisés, para que se llegara a cumplir esa promesa? ¿Cuántos creen que eso se va a dar? No sé si usted ha perdido la fe, la esperanza es la que no se debe de perder, hermano. Nosotros debemos de saber que Él cumplirá al pie de la letra eso que Él dijo que sucedería. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que se vuelve a repetir en este caso es las mismas recomendaciones. Es un hecho que el ambiente, es un hecho que lo que está sucediendo en este mundo, en este planeta, es, hermanos, las señales de que Cristo viene a traer a su pueblo a enjuiciar este mundo. ¿Cuántos lo creen? Es un hecho. Las condiciones se han dado. Estamos por ser levantados. Estamos en el umbral de que vuelva Cristo a recoger a su pueblo, a liberarnos de este mundo, para llevarnos, hermanos, como lo vemos acá, a la tierra que fluye leche y miel. En este caso, para llevarnos a la patria celestial. Eso es un hecho, porque yo no puedo dudar, porque, hermanos, es Dios el que prometió. Así que el panorama para que Él regrese es un hecho. Estamos a las puertas. El Señor dijo: un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿A qué vendrá el Señor? ¿A qué? A rescatar a su pueblo. Ese pueblo que, hermanos, que Él tiene en esta tierra. Pero volvemos y aplicamos lo mismo que se aplicó en el caso de los israelitas. ¿Cuántos están esperando? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos están esperando el regreso de Cristo? Ahora, ¿cuántos creen que vamos a ser levantados? ¿Cuántos creen que, hermanos, un día de estos, no se sabe cuándo, no podemos poner fecha, hermanos, sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuántos lo creen, hermano? Levante la mano los que están seguros que eso es un hecho. De un amén ahora los que saben que se van a ir, que van a ser liberados, que vamos a ser rescatados. Ya fuimos liberados, pero estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Aquí vamos de paso, somos transeúntes. Pero Él prometió: volveré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Alabado sea el nombre del Señor. Estaremos, porque Él no falla. Él es el Dios fiel, cumplidor de sus promesas. Entonces, vamos a ver, siempre Dios, lo vemos en todo esto figurativo, haciendo su parte. Haciendo su parte. Pero tampoco omite
la responsabilidad de su pueblo. Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos acá que en términos generales lo que les recomienda a los que iban a ser liberados es consagración en términos generales. Entonces quiere decir que la iglesia no puede dejar de poner en práctica lo que es la consagración, hermanos. Lo que es esta parte importante es la parte que a nosotros nos corresponde, como le correspondía a los judíos. Cuando dice, ustedes se van a concentrar, se van a aislar, se van a, diríamos, a encerrar, van a tomar este cordero, van a hacer así y de esta otra manera. Esa era la parte de ellos. Y yo le pongo a esta acción consagración. Entonces quiere decir, hermanos, que está bien que estemos esperando al Señor. Está bien, yo no lo dudo. Yo sé que el panorama mundial está diciendo que está a las puertas, porque todas las profecías, todo lo que estamos viendo que se está dando, hermanos, la confrontación mundial, las potencias, esto está cada día más caliente. Y eso quiere decir que el Señor de un momento aparecerá. Pero antes que aparezca el Señor ha levantado predicadores. El Señor, a través de su Espíritu Santo, para hablarle a la iglesia, para exhortar a la iglesia, para decirle: sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, lo que necesitamos nosotros aplicar, hermanos, es, en este caso, la consagración. Consagrarnos. La gran pregunta es, porque en el caso de los israelitas, ellos tomaron muy en serio eso. En el caso de ellos, ahí no vemos que están cuestionando a Moisés. Ahí no vemos que le están diciendo a Moisés: mira, pero usted es muy exagerado. Pero ¿cómo puede ser que vamos a encerrarnos? ¿Cómo puede ser que eso es así? Si el Señor ya dijo que nos va a liberar, pues no va a hacerlo de la manera que nosotros hagamos algo. Porque Él ya dio la promesa. Sí, Él ya dio la promesa. Y hace 400 años dio esa promesa. Y ahora se cumple esa promesa. Pero esa es la parte de Él. Pero la parte de ustedes, se estaría diciendo Moisés, es esta: la consagración. La consagración. Entonces hoy nosotros escuchamos a todo mundo que nos congregamos en las iglesias que todos vamos para el cielo, que un día de estos, hermanos, allá vamos a, si es en la noche, vamos a desayunar allá en el cielo con el Señor. Si es en la mañana, vamos a almorzar con el Señor en el cielo. Y todos presumimos de que pronto vendrá y que nos llevará momentos. Debemos de hacer, hermanos, de ser obedientes a las recomendaciones para que cada parte lleve a cabo lo que le corresponde. Entonces, si hablamos de consagración, lo que necesitamos es una iglesia consagrada. Lo que necesitamos es una iglesia, hermanos, muy consciente de lo que es el estar preparado, el estar consagrados. El estar, ¿qué significa la palabra consagración? La palabra consagración significa, hermanos, el cuidarnos en santidad, el tener mucho cuidado de vivir una vida que agrade al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos vivir como creemos que se puede vivir en el evangelio. Nosotros no podemos echar mano como a las bondades de Dios, al amor de Dios, y que como Dios es amor, de todos modos Dios lo que ve es lo de afuera y no lo de adentro. Pues quiero decirte que Dios ve lo de adentro y ve lo de afuera. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
No, dice, si yo voy para el cielo, si yo me congrego en tal parte, es que no es el caso el que nos congreguemos. Está bien. No es el caso. Pudiera ser que yo esté todos los días, las 12 horas del día, las 24 horas del día, aquí viva pues. Que viva aquí. Que viva aquí en el lugar donde se predica. Pero eso no sería tanto la base. La base, o sea, la consagración consistiría en esa vida que hace la diferencia, en esa vida que nos identifica, en esa vida que de lejos somos cartas leídas. Acuérdese que cuando Pedro, hermanos, empezó a abrir la boca, damos un amén. Cuando Pedro empezó a abrir la boca, luego lo agarraron y dijeron, ese habla igual que él. Es decir, se le había, hermanos, impregnado la voz, el timbre de voz del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, que son acciones que no podemos desligarlas de la vida espiritual. Entonces, debemos de ser cartas leídas. No estemos, mire, en este tiempo hemos caído en un vacío que el evangelio lo estamos evaluando no de acuerdo a las exigencias de la palabra. El evangelio lo hemos vuelto muy relativo. Lo hemos vuelto muy lejos de lo que son las demandas de la palabra. ¿Sí? Cuando hablo de relativo es aquello que no es la verdad. Que sí es la verdad, pero que es una verdad a media. Que sí, Dios me ama, pero me ama así como soy. Yo no digo que seamos perfectos. Los israelitas nada que podían presumir de perfección, pero lo que a mí me llama la atención es que cuando les ordenaron, cuando les dijeron hagan esto de esta y de esta y de esta otra manera, porque ha llegado el momento de la liberación, ellos, sin ser perfectos, obedecieron a la recomendación de Moisés, hermano. Y eso es el mensaje para mí esta tarde. Ese es el mensaje que yo debo de aplicar a mi vida. Porque, hermanos, el mismo Señor que llegó hace, hermanos, 3000 años, digamos, a liberar a Israel de Egipto, es el que está por venir a esta tierra a llevarse a su pueblo, a levantar a su iglesia. Pero esa iglesia tiene que hacer su parte, ¿eh? Dele fuerte esas palmas al Señor de la gloria. Esa iglesia debe de hacer su parte. Y no me entienda que estoy tratando la manera de entrar en el aspecto de las obras. No, estoy hablando de que las actitudes de consagración, esa acción, esa actitud de consagración, eso es básico dentro de aquellos que van a ser liberados. Nosotros no podemos vivir, hermanos, de acuerdo a la manera o a la pasada manera de vivir, como dice Pablo a los Corintios. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el mensaje es sencillo. Lo que tenemos que, yo creo, yo no estoy por convencerlo a usted, ni mucho menos. Yo creo con todo mi corazón que Cristo está a las puertas. ¿Cuántos creen esa verdad? Pero yo creo que Dios en su misericordia nos está hablando a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo, usando a gente que predica la palabra, como sería en este caso. ¿Para qué? Para que le dé las recomendaciones a la iglesia, para que la iglesia haga su parte y no tengamos que lamentarnos. Es increíble, fíjese bien, que les está diciendo
Yo digo, si no ponen exactamente en obediencia, en práctica, todo lo que se les dio a que hicieran, no funciona. No funciona. Dios hubiera hecho funcionar esto de otra manera, pero no funciona. No funciona. Le recuerdo el caso de Josué, porque todo, hermanos, tiene un trasfondo, todo tiene un porqué. En el caso de Josué, cuando va a la conquista de lo que es Jericó, le da lo que es el plano, le da los detalles, le da punto por punto de qué manera él tenía que llevar a cabo si quería la victoria. Y Josué, hermanos, se suscribió al pie de la letra, como se lo dijo: si vas a dar una vuelta por día, 2 vueltas en el siguiente día, 7 vueltas en el 7º día, y vas a tocar las trompetas, y luego de tocar las trompetas vas a gritar: muros, caen los muros, caen los muros. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Si no obedece a lo que se le recomendó, no caen los muros, no se ve el milagro. Eso es importante aclararlo a la iglesia del Señor, porque nos hemos vuelto muy espirituales. Hemos considerado a Dios extremadamente alcahuete. Hemos pensado que Dios aguanta y que de todos modos somos sus hijos. Yo no digo y no pongo en cuestión que no somos sus hijos, pero sus hijos, con mayor razón, tenemos que ser obedientes. Sus hijos, con mayor razón, tenemos que vivir en una, y sobre todo cuando veis que dice el escritor a los hebreos: como algunos tienen por costumbre no congregarse, dice, y sobre todo cuando veis, damos un amén, que aquel día se acerca. ¿Acaso no dice ahí: congréguese, ore, busquen, vele? Porque el que está esperando a su Señor quiere hallarlo, hermanos, en la obediencia de su palabra. Y entonces, en ese caso, ahí podemos, en el caso de Noé, si Noé no se suscribe a dar detalle o a llevar a cabo detalle por detalle de la construcción del arca, hermanos, la calafateará de esta manera: la madera será de acaya, las alturas, los pisos, las ventanas, y sucesivamente. No funciona. Dios hizo su parte, pero qué bueno cuando hacemos nosotros nuestra parte. Qué bueno, es ahí donde, hermanos, se conjuga la victoria. Es ahí donde vemos el triunfo, aun cuando pareciera que ya no hay esperanza. Pero esa parte de responsabilidad nuestra es la que no podemos omitir. Esa parte, su consagración. En términos generales, ahí se consagraron, se encerraron, agarraron el cordero justamente de año. No buscaron uno de año y medio. No buscaron, les dieron las indicaciones de cómo era el cordero. Le dijeron: ustedes enciérrense y con la sangre de ese animalito pinten las entradas de las puertas. Y luego corrieron, hermanos, y no dejen nada. Adentro ustedes se lo comen, y si sobra algo, quémenlo. Y si ustedes no pueden comerse el cordero, porque son familia pequeña, inviten al vecino para que se lo coman entre todos, pero no debe de quedar nada del cordero. Indicaciones, damos un amén. Indicaciones, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Indicaciones, y ellos se apegaron a esas indicaciones. Y es justamente ahí cuando pasa la plaga 10ª, el ángel de la muerte, y estaban en lo que les habían mandado, comiéndose el cordero, amarrado el cinto, con el bordón en la mano, listo. Usted tiene que estar listo. Preguntémosle a la iglesia primero:
Si está consagrada, si nos estamos consagrando, si nuestra prioridad es Dios, si nuestra vida es Dios. Yo le voy a dar un consejo, hermano, o si no consejo sería una sugerencia, porque a la gente no le gusta que le aconsejen. Yo le diría, más bien una sugerencia, usted haga una evaluación. Yo no estoy poniendo en tela de duda que usted sea hijo o no sea hija, o hijo o no hijo. Haga una evaluación de su vida espiritual, de su entrega espiritual, de la comunión, de la consagración de suya para con Dios. Haga usted en lo personal, diga, siéntese en su casa hoy que llegue, agarre un papel y diga, si ha leído la Biblia, diga, me apego a esto, me estoy apegando a esto. ¿Sabe qué le dijeron a las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes es el tipo de la iglesia, puede aplicarse simbólicamente a la iglesia. Y ahí vemos cuál era la parte que tenían que hacer las vírgenes. El novio, lo que tenía que hacer el novio era casarse y pasar con el cortejo hacia la casa del padre, porque esa era una costumbre judía. Y las vírgenes, que serían como las madrinas, para que entendamos, ¿verdad? Que ahora nosotros conocemos. La manera es que de la casa de la novia salía el novio, y el cortejo salía, no se sabía qué horas de la noche, salía para la casa del padre del novio. Y esa manera de llevar a cabo esa ceremonia, ¿cómo se llaman? Las madrinas, digamos, las vírgenes le llaman ellos, tenían que sumarse como para hacer gala de ese acompañamiento, pero tenían que estar preparadas. ¿Qué es la preparación? ¿Qué es lo que se les recomendaba a esas que estaban ahí al acecho esperando cuando pasara el novio? Lo que primero tenían que tener lámparas. Amén, amén. Lámparas. El que tenga oídos, oiga. Y aparte de eso tenían que tener ¿qué? Aceite. Y aparte de aceite tenían que tener los fósforos para prender. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si habían fósforos en ese tiempo, pero hablemos en el lenguaje actual. Por lo menos ahí vemos 3 cosas. Ya nosotros ya fuimos elegidas como las niñas que van a acompañar el cortejo del novio. Así que comamos y bebamos, durmámonos. Y vaya, se durmieron. De todo modo, ya somos invitados. Aquí está la tarjeta. Aquí está la tarjeta. De todos modos, ya estamos dentro de ese grupo selectivo. Aquí está la tarjeta. No, ahí vemos que no vale la tarjeta. Ahí no vale, ahí vemos que no valió, hermanos, no valió la afinidad para con el novio, porque el ser esas vírgenes que acompañaban como madrina ese cortejo era un alto privilegio, era algo que no se lo daban sin duda a cualquiera los que llevaban a cabo las bodas. Pero ahí vemos que ahí, por eso es que en Dios es imparcial. Dios no tiene favoritismo. Dios es equitativo. Alabado sea el nombre del Señor. Con Dios no podemos unos tener más cuello que otros. Dios es imparcial. ¿Se compone o nos compone? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios no tendrá por inocente al culpable. Ahí vemos la imparcialidad de Dios, porque ese es un mensaje que está dando espiritual. Y luego pasa el cortejo y todos están dormidos. No, mis muchachitas, sí, yo las comprendo. Mis amorcitos de la iglesia tal, yo los comprendo. Ustedes viven muy ocupados. Tenés un marido bravo, tenés una mujer brava, y por eso es que ni haces nada aquí. Y por eso es que no te quieres involucrar. Yo te comprendo. ¿Cuál? En el lenguaje de la Biblia no vemos esas alcahueterías. ¿Se entiende, hermano?
no se ve esa calcuatería, no, de nada, sino que cuando pasa el novio, luego pasó el novio y luego va y mira, le dice, dame de tu aceite. Ay, esas son las angustias que van a tener muchos desobedientes. Gracias a Dios que en este culto solo gente obediente hay. Gracias a Dios, hermano. Porque ahí vemos, todos se durmieron. Bueno, hay razón, en ese caso sí daría razón el Señor. Bueno, pero las otras, aquellas otras sí echaron a andar lo que debían de tener preparado. Su lámpara, ahí estaban las viejitas, hermanos, babeando. No eran jóvenes, eran niñas. Estaban babeando, pero con su lámpara agarrada, aleluya. Gloria a Dios. Y ahí con su botella de aceite y con su ocote, pongamos ocote, o su pernal en esos tiempos, hermano, o los fósforos, pues, ahí estaban. Y media vez medios resollaban y tocaban la lámpara. Y tocaban, cuando menos se acordaron, medianoche se oyó un clamor: era aquí vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. He aquí el esposo viene. Y luego salen ellas. Esas son las angustias que van a pasar aquellos que hoy tienen 20, 30 años de oír Biblia, de leer Biblia, de oír mensajes, y no nos cala, hermano. Aquí en este caso estaríamos haciendo las veces de Moisés. Oigan, el Señor dice que maten un cordero de tal año, perfecto, sin defectos, se encierren. No vayan a andar usando en la casa, boten todo lo que es el asunto de levadura. Levadura es sinónimo, hermanos, de pecado. Boten todo eso, boten lo que es la levadura, que el pan que van a comer sea sin levadura. El pan que van a comer, el pan del cielo, es sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí vemos, tremendo. Y estas niñas vírgenes corren angustiadas, y las que estaban dormidas pero que no aflojaban. Eso es como el soldado que se duerme pero que el fusil lo tiene ahí, el dedo lo tiene en el gato ahí, hermano. Con la excepción en el tiempo de la guerra, que un soldado ahí en el cárcel de mujeres, en esa ceiba, se durmió el soldadito. Bien dormido, a las 2 de la mañana pasaron, le robaron el fusil y le pegaron un tiro en la cabeza. O sea que en Dios esto se repite. Con Dios hay que andar listo, con Dios hay que andar de obediente. Damos un gloria a Dios. Y salen ellas, y vea que no hay favoritismo, salen las niñas estas, las virgencitas estas. Van, hermanos, yo creo que ahí estaba la Fátima, una de todas, ¿verdad? La de allá de no sé de dónde, pero no, eso es broma. Pero fueron corriendo a buscar aceite. Miren las carreras que les toca a los desobedientes. Salen corriendo y allá consiguieron a don Pedro, a saber cómo se llamaba el que vendía aceite, y trajeron el aceite y corrieron y fueron a tocar a la puerta. ¿Y cuál fue la palabra? Aquí estamos, Señor, si somos las niñas que invitaste para que fueran en tu cortejo. Aquí estamos. Él dice, cerró la puerta y dijo, no os conozco. Alabado sea el nombre del Señor. Ha de ser duro oír eso. Ha de ser terrible oír. No, Señor, si yo era el que me congregaba, si yo era diácono, pero ¿de cuáles? Si yo era pastor, pero ¿de cuáles? Porque hay de varios tipos de pastores. ¿Pero de cuáles? Entonces, eso es lo que necesitamos, hermano, con lo cual voy finalizando, poner en práctica. Necesitamos una vida de devoción. Necesitamos una vida de entrega. No estemos haciéndonos colochos. No estemos, hermanos, hay pastores que le están dando
tanta énfasis a la gente. Usted desde lejos se le mira la aureola. Yo veo que andan ángeles detrás de ustedes. Usted esto, y pastores, hermanos fusilámenes que andan, hermanos, sobando de la leva a la gente. A la gente hay que predicarle la palabra. Aquí Pablo dijo: si mi palabra fuera para agradar a los hombres, no soy siervo de Dios, dijo el apóstol Pablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí no se trata, hermanos, aquí no se trata de llenar iglesias, y para llenarlas solo hablarles de que si de lejos se les mira un montón de ángeles que andan queriéndoselo llevar ya, y la gente cree eso. Pero necesitamos consagrarnos, estamos a las puertas. Uno no sabe. ¿Quién sabe el día de mañana? No, yo estoy joven, dice alguien. No. Y la muerte se lleva al bebé, se lleva al adulto, al viejo, a quien sea. La muerte no tiene, hermanos, reparo en nada. ¿Quién sabe mañana? ¿Quién sabe? La realidad es que, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a todo lo que está cumplido, por lo menos cuando dijo el Señor, yo estaba hablando con mi hijo, con Jairo. Con él nos ponemos a conversar de dudas que él tiene. Y me dice: papi, quiere decir que en el tiempo de Hitler, en el tiempo de todos esos, los hermanos de ese entonces, sin duda pensaron que ya era el fin del mundo. Como queriéndome decir, bueno, no será el caso mismo de hoy, que todas estas cosas que están sucediendo. Entonces le digo: mira, si vemos el cumplimiento de las profecías ahora, a comparación de hace 70 años atrás, tú vas a ver, le digo, el cumplimiento de las profecías tremendo. Y eso nos indica que es diferente ese caso con el de ahora. Y le traía le traía a mención lo que es, dijo Cristo, serán como los días de Noé. ¿Quién puede discutir que no estamos en una condición terriblemente desenfrenada en este tiempo? Cuando allá Daniel habla de que se unirían los imperios, Babilonia, lo que es Roma se uniría de nuevo. Se unieron la Confederación Europea, que no se había dado antes de la Segunda Guerra. Cuando dice de la higuera aprended la parábola, que cuando sus ramas están, sabed que el verano está cerca. Hace 70 años vino la higuera y reverdeció. Es una potencia en todo sentido de la palabra. ¿Y qué nos indica eso? Estoy a las puertas, estoy a las puertas. Y usted lo lee en la palabra y se lo estamos predicando en esta tarde. Y eso es para que nosotros reaccionemos. El que dijo que volvería, Él es fiel para cumplir sus promesas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar consagrado, conságrese. Usted no puede vivir así como con un evangelio muy superficial, lo llamaríamos muy comercial, un evangelio muy comercial. No se puede. Tenemos que estar luchando con nosotros mismos. Hay un montón de obstáculos que nos quieren alejar. Hay un montón de gigantes que quieren destruirnos. Ay, ¿para qué tanto? Pero el Señor dijo que Él estaba con nosotros y que nosotros, hermanos, tenemos que acudir a Él para franquear, para vencer, para salir avante en las diversas situaciones de obstáculos que tenemos. Ahora es el tiempo cuando debemos de luchar por una santidad más, exigirnos más santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra. Ahora es el tiempo cuando tenemos que ver en qué ocupamos la vida, hermano. ¿En qué ocupamos la vida? Si usted hace números, usted tiene ya 60 años
50 años, 40 años, ¿en qué ha ocupado esa vida? Bueno, más bien, para puntualizar, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? ¿Tiene 10, 15, 20, 25, 30 años? ¿Ha hecho honor a eso que Dios le ha dado? ¿Usted ha hecho funcionar ese talento de vida para la gloria de Dios? ¿Acaso casi que la mayoría nos vamos gastando, hermanos, cada día lo vamos gastando, pero en los afanes de este mundo? ¿Ah? ¿Acaso casi no es eso? Es eso lo que, si usted va a Estados Unidos, la pobre gente que se va de acá, con algunas excepciones, usted va a Estados Unidos, la gente dice voy para Estados Unidos, el dinero, mire, prefiero, hermanos, aquí sería preferible hacer cualquier emprendedurismo, humilde, sencillo, lo que sea, y no irse a morir, y no irse a esos lugares. Con la excepción, hay algunos que luchan y que sobreviven en ese ambiente, hermanos, humanista, en ese ambiente materialista. Se van aquí algunos, puños de aquí de esta congregación, a morirse allá espiritualmente. ¿Acaso no dijo el Señor: ¿para qué sirve que ganares todos los bienes del mundo y perdieras tu alma? En este caso, se va la vida, se acaba la vida. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? Saque, yo decía un día de esto, bueno sería, ¿no? Porque a veces nosotros solo insistimos en el diezmo monetario. Saque la 10ª parte de los 70 años que en los mejores casos se puede llegar a vivir. En los mejores casos. No es seguro. Pero si usted tiene 10 años de ser creyente, sáquele el 10% a esos 10 años. ¿Alguien me puede ayudar el 10%, la 10ª parte? Hermano, no le damos el diezmo del tiempo al Señor, porque vivimos ocupados para nuestros afanes. No se lo damos. No se lo damos. No puedo, hermano. Yo no, ni servir puedo cuando aparecen en esas listas. Hermanos, dice: ¿para qué me pusieron si yo no tengo tiempo? Si ya sabía Dios que siempre no tienes tiempo, pero un día vas a tener que tragarte esas palabras. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Para qué me dio la vida Dios a mí? Para que la derroche en mi yo. Él me la dio para que yo la invierta en Él. Pero preguntémonos si damos siquiera una 10ª parte de esa vida cristiana que hemos tenido. Apenas. En otros lados, pues tal vez usted no. Apenas. Las migajitas. No hay una consagración, no hay una entrega. Pero sí estamos esperando. Lo que sí quiero decirle, que el Señor va a cumplir su promesa. Va a cumplir su promesa. El punto en esta tarde es: ¿estamos nosotros haciendo la parte nuestra? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos haciendo la parte que a mí me corresponde? ¿Usted cree que el Señor, por lo menos a mí me dio la vida, nos ha dado los talentos a cada uno? Nos dio esta lengua, esto es precioso, esta lengua. Yo veía, usted no sé si han visto aquel hombrecito que nació, creo que así, pero así, el tuluquito de hombre, que lo ponen a predicar en una sillita hacia arriba. El hombrecito se ha casado, tiene un hijo, yo no sé cómo, pero es increíble. Pero yo me quedo, hermanos, admirado ver ese hombre sin pies, sin mano, porque él solo pone en el bultito que es hasta aquí nada más, quizás hasta acá, para que se haya casado, y porque vea, tiene sus partes íntimas. Pero digo, Dios mío, y cuánta gente con semejantes canillas, digo yo, como dicen algunos.
Es increíble. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es increíble cuánta gente con manos, con lengua. Saquen la lengua, vamos a ver. No es para hacerle la prueba del COVID. Esa lengua. ¿Para qué le ocupamos esa lengua? Esa vida, esos pies, esos recursos, esas ideas, ese título, esa profesión. ¿Para qué lo ocupamos? ¿Para qué lo ocupamos? Yo admiro a un médico. Yo digo, este hombre, y no es cristiano. Yo no sé cómo será. Pero es un gran médico. Pero ¿sabe cuánto cobra de consulta? ¿Cuánto cree usted? $5. Vaya a buscar médicos que le cobren $5 la consulta, de 30 a 35 para arriba, la consulta. Me pongo a pensar yo, ¿cuántos médicos habrán en las congregaciones? ¿Cuánta gente con sus profesiones y no usan eso para la gloria de Dios? Y este hombre sin ser cristiano, digo, es increíble. Con todo, ya me va a decir, deme la dirección, hermano. Es increíble, hermano. Todo el descuido. Sí, estamos esperando al Señor. Gloria a Dios cuando tiemblan. Gloria a Dios, dice. Y cuando está el COVID haciendo estragos, gloria a Dios, son los cumplimientos. Dios está hablando. Pero sabe, Dios habla de diferentes maneras. Como dice aquel coro antiguo, nos habla por los aires, nos habla por los vientos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿para qué nos habla? Nos habla para que nos levantemos. Nos habla para que hagamos la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Imagine aquellos pastores que les dan un salario de 5. Yo conozco a uno. ¿Sabe cuánto le pagan en el mes? Por aquí cercona, por ahí. No le digo para dónde. $8,000 por 4 semanas. Viáticos, viajes, carro, celular, peor que diputado. ¿Qué le parece? ¿Qué le dirá Dios a esa gente cuando estén allá? ¿Para quién viviste? Bendito Dios que en esta iglesia Dios nos ha ayudado a ir avanzando en un modelo a honores para la gloria de Dios. Aquí no hay sueldos. Aquí todos los siervos le servimos y le damos con todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque de gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. Con mayor razón, hermanos, usted debe de ser un grande diezmador, porque aquí sus diezmos no se los llevan a reventar como lo hacen muchos. Así es, no ocupan el talento para la gloria de Dios. No ocupan sus profesiones para la gloria de Dios. No ocupan, hermanos, su fuerza, sus lenguas, sus manos, sus pies para la gloria. Eso sería consagrarse, vivir para ¿qué puedo hacer? No es así nomás, así. Sí, ya viene el Señor, está temblando, ya viene el Señor y ya nos vamos con el Señor. Los tiempos están cumpliendo, pero Dios está hablando para que nos levantemos. ¿Cuántas veces le hemos pedido su casa para abrir un hogar de restauración? Siempre cierra la boca, siempre cierra la puerta. ¿Cuántas veces le hemos dicho agarre una guía y vaya, busque un pastor y empiece a predicar la palabra? No quiere, no tiene tiempo. Desobediencia. Dios cumple sus promesas. Es fiel para cumplir sus promesas. Ese es el tema. Pero nos corresponde a nosotros cumplir la parte que nos corresponde. ¿Para qué? En ese momento de redención en su totalidad, hermanos, sea una victoria total. Total. Ahora me dirá usted,
hermano, y los hermanitos que no se consagraron, que no vivieron para Dios, que fueron egoístas, que no quisieron involucrarse en nada, ¿se van a perder? No. Ninguno de los que me diste se me ha perdido. Esa es la palabra. Entonces, ¿qué, hermano? Dígame, ¿qué pasa entonces con eso? Los mandan a que se vayan a reventar la cara por 7 años, viendo al diablo en persona, cuando no había necesidad de eso. Por eso es que en el capítulo 7 de Apocalipsis le dicen a Juan, y dice Juan, ¿y quiénes son esos millones, millares que vienen? Son los que han salido de la gran tribulación. Ahí los va a ahormar Dios a través de los juicios. No hay necesidad. Mejor, vámonos en el primer vuelo, hermano. ¿Cuántos quieren irse en el primer vuelo? Levante la mano los que se quieren ir desde el primer. A partir de ahora, hermanos, conságrese. Arranque lo que no sirve. Agárrese de Dios, aunque les hayan oposiciones, usted siga adelante. El que está con usted es más poderoso que el que está fuera de nosotros. Él lo ayudará, Él lo ayudará. ¿Sabe? Con esto finalizo. ¿Sabe qué sucedió? Había un par de viejitos que tuvieron el privilegio de chinear al que hizo los cielos y la tierra. Pero tampoco fue así porque eran amigazos de Dios. ¿Cómo fue que lo lograron? Hermano Freddy, ¿cómo fue que lo lograron? ¿Ah? Dice que la señora que se llamaba Ana vivía día y noche en el templo. ¿Qué significa, hermano? Entonces me vengo a hacer mi casita por aquí. No. Es decir, una vida de consagración. Y el otro, el tal Simeón, decía, Señor, yo no me quiero morir. Mire las aspiraciones. No, Señor, algunos de nosotros dicen, yo no me quiero morir si no me das el carro, Señor. Yo no me quiero morir si no me das otra mujer, Señor. O me das otro hombre, Señor. Yo no me quiero, ese decía, yo no me quiero morir si no veo al Salvador de Israel. ¿Y qué tal si esos dos ancianos hubieran, ya estamos jubilados, ya nosotros ya los huesos ya no nos funcionan, tenemos cartílagos hechos pedazos, ya no podemos, y ya estuvieran allá, hermanos, acostados en las camas, esperando a morirse? No, ahí estaban. Y justamente cuando menos acordaron, entró una parejita, unos jovencitos, uno que se llama José y una muchachita que se llama María, con un muchachito en las manos. Y le dijo el Espíritu Santo, alaban el nombre del Señor, ese es. Y luego corre Simeón y le dice, Señor, jovencita, ¿me puede prestar el niño? Todavía en ese tiempo no se robaban los niños. ¿Puede prestar el niño? ¿Cómo no? Le dice. Y entonces empieza una poesía ese tal Simeón. Señor, le dice, gracias porque me diste el honor, el privilegio de ver al Salvador de mi pueblo. Damos un amén. ¿Qué fue lo que hicieron ellos para tener ese terrible privilegio? Cama, ¿verdad? Consagración. Eso es lo que no queremos nosotros. Pero sí queremos irnos en el arrebatamiento. Bueno, ya estuvo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si sabemos que no tenemos una vida consagrada, que andamos muy mal delante del Señor, ¿no será que es el último mensaje que Dios te está hablando? ¿No será que es Dios en su misericordia para que nos reconciliemos y le pidamos perdón y empecemos una vida nueva? ¿No será eso el propósito de esta tarde? Cierra tus ojos, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a invitar a nuestros hermanos, así se quedan de pie. Vamos a invitar a nuestros hermanos servidores, vamos a
Vamos a concluir este espacio dándole a Dios de lo mucho que Dios nos ha dado. Saludamos a muchos hermanos: Mana Blanca Aguilar, Carlos JZ, Manuel Ernesto Herrera, Ana María Serna. Dios le bendiga. Cada uno de nuestros hermanos, Sonia Alvarado también, Connie Pivaral, Rina Fuentes, Elvira Pivaral. Vamos a dar esta parte importante, a dar a Dios de lo mucho que Dios nos ha dado. Padre, queremos hacerlo con alegría, con gozo, para tu gloria.